Bien, chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes con todos. ¿Qué tal nuevamente acá? Ya estamos terminando, bueno, casi por terminar la semana, así que vamos a tener nuestra primera clase. En realidad conmigo la segunda vez, vamos a tener la primera clase repaso de historia, ¿ya? Así que, bien, buenas tardes con todos. Buenas tardes. Vamos a ir a la proyección. Ya, ahora sí. Listo. Bien, iniciamos, muchachos. A ver, los leo por el chat. Los veo, los veo. Vamos a estar grabando. Listo. Bien. Luciana, ¿qué tal, Luciana? Gracias por saludarme. Shania, Génesis, muy buenas tardes. Buenas tardes nuevamente con todos. Bien, empezamos. A ver, voy a proyectar. Confírmenme, por favor, si se me escucha bien. Xiomara, ¿qué tal? Buenas tardes. Ariana, hola. Buenas tardes. Buenas tardes, Ruth. Ya, a ver, ahora sí. Listo. A ver, ¿se me escucha bien? ¿Sí? Confírmenme. ¿Todo bien con el audio? Voy a empezar con la proyección. Jennifer, ¿qué tal? Buenas tardes. Thais, muy buenas tardes. Ya, listo. Empezamos entonces. Sí se escucha bien, ¿cierto? Estoy infiriendo que sí se escucha bien. ¿Sí? ¿Correcto? Avísenme. Sí, listo, Luana. Muchas gracias. Gracias, Luana. Bien, muchachos. A ver, empezamos. Iniciamos entonces nuestra primera clase de historia. A ver, chicos, ¿qué tenemos por acá? Miren, primero, vamos a definir qué cosa es la historia. ¿Ya? Bien, rapidísimo, mira, como estamos en un ciclo repaso, tengamos en cuenta lo siguiente. La historia es una ciencia social, y toda ciencia social tiene un objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio de la historia? Las sociedades humanas. Eso se dice que la historia es una ciencia que tiene como objeto de estudio las sociedades humanas. Pero si lo dejamos ahí, se parece con la definición de sociología. Así que hay que agregarle más. Estudia las sociedades humanas, pero en un determinado tiempo y en un determinado espacio. ¿Ya? ¿Cómo las estudia? Por ejemplo, las estudia analizando hechos históricos, analizando procesos históricos. Ahí está. ¿Ya? Analizando coyunturas, acontecimientos. Bien, entonces esa es la definición de historia, muchachos. Ahora, la historia solita como ciencia, chicos, estudiantes, señoritas, no puede, pues, reconstruir el pasado de las sociedades humanas. Solita, solita, la historia como ciencia no puede. Esta historia necesita el apoyo de otras ciencias, de otras disciplinas. Y también la historia necesita recurrir a fuentes, muchachos, a fuentes. ¿Y cuáles son esas fuentes? A ver, escríbanme por el chat rapidísimo. ¿Cuáles son esas fuentes? Los leo, los leo. ¿Cuáles son esas fuentes? Ya. Mientras tú me vas escribiendo, yo te lo presento por acá, mira. Esas fuentes que la historia recurre son las siguientes, miren, ahí está. Son las fuentes escritas, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? ¿A qué nos referimos con fuentes escritas? A todo documento, valga la redundancia, escrito, a todo documento como, por ejemplo, cartas, ahí está, cartas, un testamento, un periódico, un diario, ahí está. Entonces, el historiador, en este caso la ciencia, la historia, va a recurrir a ese tipo de fuentes escritas o documentales, como dice ahí, ¿ya? Claro está que si retrocedemos en periodos mucho más antiguos, tú me dirás, ¿no, profesor? ¿Y cómo hacían antes? Ah, mira, en un inicio, en tablillas de arcilla, ¿no? En tablillas de arcilla. Ahí tenemos, por ejemplo, estos restos o vestigios en Mesopotamia. Ahí está. Un poquito nomás, un poquito más nada más, el uso de los pergaminos, ¿no? Las escrituras que se han dejado en los pergaminos. Ahí está. Ya en tiempos más actuales,
Tenemos ahí las cartas, los diarios, ¿no? Inclusive, mira, ¿no? Inclusive tenemos ahí el código Hammurabi, ¿no? Que está escrito en un gran bloque de piedra. Ahí está. Es una fuente escrita. ¿Ya? Hay inscripciones ahí. ¿Listo? Bien. Luego tenemos también, por ejemplo, otra fuente, las fuentes materiales o también llamadas materiales o monumentales. ¿Ya? Mira, ¿a qué se refiere con fuentes materiales o monumentales? Son todas aquellas evidencias dejadas por el hombre. Ojo, pero que es tangible, que es concreto. ¿Ya? Por ejemplo, acá nomás en el Perú, cerámicas, la cerámica Chavín, la estela de Raimondi, la ciudadela de Caral, toda aquella estructura monumental que es hecha por el hombre, que manifiesta actividad humana, ¿ya? Tangible, tangible. ¿Listo? Entonces, a eso se refiere con fuentes materiales. Luego también tenemos que la historia recurre a las fuentes orales. Por ejemplo, en la actualidad, una entrevista, si de acá 200, 300 años quieren, pues, eh, digamos así, quieren estudiar, analizar cómo era la seguridad en Lima en estos años, ¿no? En los años 2000, y quieren comparar a esta, ¿no? Quieren comparar la seguridad en Lima entre 1970 y el año 2025. Entonces, una fuente será recurrir a entrevistas, ¿no? Entrevistas ahí que van a quedar y que se van a transmitir de generación en generación, ¿no? Ahí está. También están pues las leyendas, los mitos. A ver, ejemplos. Ejemplo de leyendas y mitos, rapidísimo, por el chat. A ver, yo sé que tú lo sabes, ¿ah? Ejemplos. Ejemplos de fuentes orales que tiene que ver con leyendas y mitos. Acá en el Perú tenemos, ¿ah? La leyenda de, ¿la leyenda de qué? Manco Cápac y Mama Oglio. Ahí está. Y respecto a los mitos, también tenemos la de los hermanos Ayar, ¿no? Ahí está. Entonces, oye, sí tenemos aquí, pues, nuestra propia historia, ¿ya? Prehispánica, tenemos aquí estas fuentes, ¿correcto? Luego tenemos aquí, mira, también las fuentes etnológicas o antropológicas. Mira, aquí hace referencia a aquellas tradiciones y costumbres, es decir, muestran evidencia humana, pero en este caso, pues, no son tangibles, no son tangibles. Ahí está. Costumbres y tradiciones. Y por último, tenemos las fuentes audiovisuales, que digamos así que son un poco, pues, más modernas, más del tiempo contemporáneo, ¿no? La historia recurrirá a estas fuentes como, por ejemplo, fotos. Ahí están, fotos. Si se quiere estudiar cómo era la sociedad, cómo vestían a inicios del siglo XX en el Perú, recurrirán a fotos, definitivamente. No se viste igual como se vestía a esos tiempos, ¿te das cuenta? ¿Ya? Entonces, fotos. ¿Qué más es audiovisual? Hoy en día, mira, ya el YouTube entra como una fuente para la historia, ¿no? Supongamos que tú entrevistaste a un personaje y esa entrevista lo subiste al YouTube. Se convierte en una fuente audiovisual, mira. Miras, lo escuchas. ¿Ya? Ahí está. Listo. Hasta aquí entonces preguntas respecto a las fuentes. Confírmenme por el chat. Si no, seguimos avanzando. ¿Sí? Continuamos. Ya. Perfecto. Te decía también entonces que estaba yendo ahí, ¿no? Te decía también entonces que la historia no puede reconstruir el pasado de las sociedades humanas solita. Necesita recurrir a otras ciencias y necesita recurrir a otras disciplinas auxiliares. ¿Cuál es la diferencia entre ciencias y disciplinas auxiliares? Que las disciplinas dependen estrictamente de la historia, colaboran con la historia, mientras que las ciencias que ayudan a la historia son ciencias independientes, no necesitan de la historia para desarrollarse. ¿Correcto? Bien. A ver, vamos, escríbeme por el chat. Ejemplos de ciencias. A ver, un ejemplo de ciencias auxiliares de la historia. A ver,
Ejemplo de ciencias auxiliares de la historia. Bien, Luana, geografía, excelente. Uno más, uno más. Antropología, excelente. Ahora, ejemplos de disciplinas auxiliares. Ejemplos de disciplinas auxiliares. Ah, muy bien, Luana, excelente. Epigrafía. Ya. Uno más, a ver. Anímense, vamos, anímense. Ruth, por ahí me acuerdo, ¿no? Xiomara. Vamos. Un ejemplo más. Paleografía, correcto. Muy bien. ¿Ya? Bien, entonces vamos a ir justamente a lo que ustedes vienen mencionando. Ya te expliqué la diferencia entre lo que es una ciencia auxiliar y una disciplina auxiliar, ¿correcto? Bien. Vamos entonces ahora a definir cada una de ellas. Miren por aquí. Tenemos acá una ciencia auxiliar llamada la arqueología. Mira, la arqueología, sí, en palabras cortitas, ¿ah? La arqueología es aquella ciencia que tiene como objeto de estudio los restos o vestigios. Repito, restos o vestigios, claro, que nos han dejado, pues, las civilizaciones anteriores. Por ejemplo, la arqueología, si quiere estudiar a los incas, ahí está. ¿Qué va a estudiar? Uno estudiará, pues, los restos que han dejado. Machu Picchu, Sacsayhuamán, sus construcciones estudiarán. ¿Qué más estudiarán? Los quipus. Está. Los quipus, que posiblemente es un sistema de escritura también, ¿no? Más allá de lo que se conoce hasta ahora, que es un sistema de conteo, de registro, ¿ya? ¿Qué más estudiará la arqueología? Por ejemplo, los restos que dejaron eh, de lo que consumían, ¿no? ¿No? ¿Tú te imaginas de acá a 500 años, pasado, transcurrió 500 años, cuando la arqueología estudie nuestra civilización, nuestra época? ¿Te imaginas qué dirán de nosotros? La civilización que consumía pollo, pero por doquier, ¿no? Todos los días comemos pollo, muchachos. Pollo en el almuerzo, pollo en el desayuno, ¿te das cuenta? Pollo en la cena. Imagínate, toda esa cantidad de huesitos de pollo, bueno, de acá en 500 años pues estudiarán y se sorprenderán, ¿no? Puro pollo, ¿ya? Entonces, la arqueología se encarga de ello. Xiomara, economía, claro, bien, excelente, Xiomara. Bien, es entonces, de eso se encarga la arqueología, estudiar restos o vestigios. Bien, siguiente, mira, tenemos aquí también otra ciencia que es la antropología. Mira, la antropología es aquella ciencia que se encarga de estudiar al hombre, pero desde un punto de vista biológico, desde un punto de vista cultural, desde ese lado, ¿ya? Biológico y cultural. Luego tenemos aquí también a la geografía, ¿ya? Mira, esta ciencia se encarga de estudiar al hombre y su interrelación con su medio, ¿ya? Es sabido, pues, que nosotros, en cualquier lugar donde nos desenvolvemos, siempre estamos alterando nuestro entorno, nuestro medio, ¿no? Lo estamos transformando. Considero que en la mayoría de veces, para mal que para bien, pero lo estamos transformando. Entonces, la geografía es una ciencia auxiliar que se encarga de apoyar, pues, a la historia también, para mostrarle cómo es que el hombre se interrelaciona con su medio. ¿Correcto? Bien. ¿Qué más? Otra ciencia auxiliar, la sociología, ¿no? Mira, la definición de la sociología puede ser muy similar a la historia. Ambos estudian las sociedades humanas. Pero como te dije, la historia estudia las sociedades humanas, pero a partir del análisis de acontecimientos, ¿no? Hechos relevantes, procesos históricos, coyunturas, mientras que la sociología estudia las sociedades humanas, pero desde su comportamiento, ¿ya? Desde su comportamiento, cómo son sus relaciones con sus semejantes, ¿ya? Bien, sigamos. Luego, por último, también tenemos acá otra ciencia auxiliar que es la economía, ¿está? Estudia los modos de producción, de distribución, circulación, ¿está? Y de consumo. ¿De qué?
de los bienes y servicios. ¿Ya? Bien. Luego tenemos por acá también algunas disciplinas auxiliares. ¿Qué otras ciencias auxiliares también deberían estar acá? Por ejemplo, la etnología. No está, por ejemplo, acá, ¿no? La etnología. ¿Ya? A ver, disciplinas. Tenemos la paleografía. La paleografía es una disciplina que estudia las escrituras antiguas. ¿Ya? ¿Se estudian las escrituras antiguas? Sí, claro que sí, porque las formas de hablar y los términos no son los mismos de ahora que hace unos 500 años, no son los mismos. Hay escrituras antiguas o mucho más antiguas inclusive, ¿no? 500 años es poco, mucho más, que necesitan pues a un paleógrafo para poder entender o interpretar lo que dice un documento, ¿ya? Entonces, paleografía, estudio de escrituras antiguas. Tenemos también la iconografía, disciplina que se encarga de estudiar, analizar símbolos, imágenes, símbolos, imágenes. ¿Ya? La numismática, mira, se encarga del estudio de las monedas. Ahí está, mira, de las monedas, pero monedas antiguas. ¿Ya? Luego tenemos también la epigrafía, aquella disciplina que se encarga de estudiar las inscripciones sobre materiales duros, duros, ¿correcto? ¿Ya? No confundir paleografía con epigrafía. ¿Ya? Bien. Y por último tenemos la heráldica, mira. La heráldica es aquella disciplina que se encarga de estudiar los escudos de armas. ¿Ya? Se encarga de estudiar los escudos de armas. Lo que en realidad, lo que en sí tiene un escudo, ¿no? Por ejemplo, si tiene el escudo, tiene dos espadas. ¿Por qué tiene esas dos espadas? Si tiene un león, ¿por qué tiene ese león? Si quizás tiene iniciales de algunas palabras, ¿por qué tiene esas iniciales? Entonces, heráldica se encarga de estudiar los escudos de armas y cada uno de sus elementos, ¿ya? Símbolos, ornamentación, detalles. ¿Correcto? Bien. Vamos entonces aquí. Mira, tenemos la siguiente imagen. A ver, pregunta, pregunta. ¿Qué ciencia o disciplina se encarga de estudiar la imagen que tienes a continuación? A ver, un ratito, te leo por el chat. Luana me dice iconografía. ¿Ya? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Génesis, heráldica. ¿Ya? Yo en realidad esperaba que me coloquen los dos términos, ¿ah? Los dos términos. Ya, vamos bien. La respuesta correcta es, a ver, uno más, un alumno, un estudiante más que me escriba su respuesta. A ver, me dicen por ahí heráldica, el otro me dijo iconografía. A ver, heráldica, sí, heráldica, pues, heráldica. Profe, ¿por qué heráldica y por qué no iconografía? Lo que pasa es que la heráldica está dentro de la iconografía. La iconografía es aquella disciplina que estudia símbolos, ¿cierto? Estudia representaciones, pero en distintos ámbitos, pues, en distintos ámbitos. En cambio, la heráldica es exclusivo de escudos, escudos de armas. Ahí está, ¿ya? Entonces, respuesta, la heráldica. Bien, seguimos, muchachos. Continuamos. Vamos a continuación. Vamos ahora, mira, por aquí al tiempo histórico y a la periodificación de la historia. ¿Ya? Mira, dentro del tiempo histórico y su duración, tenemos tres conceptos que recordar. Uno, el acontecimiento. Dos, la estructura, o también llamado proceso histórico. Y tres, la coyuntura. ¿Ya? Mira, el acontecimiento es de corta duración. La estructura generalmente es de larga duración, larga duración. La coyuntura puede ser de corta duración, de mediana duración. ¿Ya?
¿Qué viene a ser el acontecimiento? En historia, un acontecimiento es un evento relevante, pero no es cualquier evento. Es un evento relevante. Por ejemplo, un evento relevante será el golpe de Estado de Fujimori el 5 de abril de 1992. Ese será un evento relevante. Otro evento relevante será pues el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, el 2021. ¿Está? Ese también es otro evento relevante. ¿Ya? Otro evento relevante, el inicio de la Guerra del Pacífico. Ahí está. El estallido de la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial o la Revolución Francesa. Ahí está. Entonces, por eso decimos que los acontecimientos son eventos u hechos de corta duración. Por eso dice acá, pueden durar horas o días, de corta duración. ¿Ya? Luego tenemos aquí la estructura, o también conocido como procesos históricos. ¿Ya? Estas son opuestas, ¿no? En definición. ¿Ya? La estructura de los procesos históricos son de larga duración, de larga duración. Por ejemplo, el capitalismo mercantil, son de larga duración. Otro acá en el Perú, la República Aristocrática, larga duración. 20 años de República Aristocrática. ¿Ya? Otro, por ejemplo, el primer militarismo en el Perú, larga duración. ¿Ya? Mientras que la coyuntura, mira, la coyuntura, dice acá, es un fenómeno histórico de mediana duración, ¿ya? Pero ¿qué viene a ser la coyuntura en sí, no? Mira, la coyuntura, te lo digo así en palabras sencillitas, ¿no? La coyuntura es una situación que se genera por diversos factores o circunstancias. Repito, ¿no? En historia, claro, es un fenómeno histórico, ¿no? Así en términos, digamos así, más simples, es una situación, repito, que se genera por diversos factores o circunstancias. ¿Correcto? Eh, a ver, se me ocurre, ¿no? Ejemplo, ¿ya? Un ejemplo. Ejemplo mío, ¿ah? Supongamos pues que eh, Cristian, ahí está, Cristian sustentó su tesis, ¿ya? Y lo hizo bien, y lo hizo, y lo logró. ¿Cuál viene a ser la coyuntura? Mira, ¿cuál viene a ser la coyuntura? Supongamos pues, que Cristian sustentó su tesis ahora nomás, no sé, no sé, fue la fecha, estamos en enero, ¿ya? Sustentó su tesis en enero, pero en diciembre se enfermó de salud. Ahí está, se enfermó de salud. Eh, ¿Qué más? Murió su perrito, ¿no? Su mascotita. Ahí está, murió su mascotita. Entonces, ahí está. Esa confluencia de factores, ¿ya? Mascotita o la enfermedad, generan una coyuntura, ¿no? Y que puede influir justamente en el hecho relevante que te decía yo, en la sustentación de tesis. Puede influir negativamente, ¿no? Puede influir negativamente, ¿ya? Bien, listo. Seguimos ahí. Ya hemos definido entonces estos tres conceptos y vamos ahora a la periodificación de la historia, ¿ya? Mira, en la periodificación de historia hay dos periodificaciones que son las más conocidas. A ver, escríbeme por el chat. Escríbeme por el chat. ¿Cuáles son esas dos periodificaciones más conocidas? Una la tienes acá en la diapositiva. Una la tienes ahí en la diapositiva. Un ratito voy a prender mi luz, ¿ya? Ya, a ver, mientras me vas escribiendo, ¿ah? Una la tienes en la diapositiva. Y la otra es la que nos han enseñado en la secundaria. ¿Ah? A ver, te leo. Listo, a ver, vamos. Te leo. ¿Cuáles son esas periodificaciones, muchachos? ¿Cuáles son esas periodificaciones? A ver, inténtalo, inténtalo.
no hay problema. Vamos entonces, empecemos. Acá te hago recordar, no te preocupes, no te preocupes. Acá lo recordamos. Ya, que esto. Ah, ya está, ya desapareció. Listo, mira, la más conocida y la más tradicional es esa periodificación de Cristóbal Keller, que es una periodificación que se basa en eventos históricos o en acontecimientos, pero que son de Europa, o en todo caso, se le dice así que es europeizada, que tiene que ver todo respecto a Europa, excepto el primer evento, ¿no? Con el que surge, en este caso, pues la historia, ¿ya? La de Cristóbal Keller. Es esa que te menciona, ¿no? Que la historia empieza en el año 4000 antes de Cristo, con la aparición de la escritura. Ahí empieza la Edad Antigua. Y que luego termina el 476, la Edad Antigua, con la caída del Imperio Romano de Occidente. De ahí se inicia la Edad Media hasta 1453, la Edad Media. Y del 53 para adelante, la Edad Moderna. Ahí está, ya ves. Esa es la periodificación de Cristóbal Keller, la tradicional. Luego, la que tú ves acá es otra periodificación planteada por Carlos Marx. ¿Ya? Carlos Marx. Mira, Carlos Marx plantea esta periodificación en base a las relaciones sociales con los medios de producción. O como dice acá, ¿no? En base a las relaciones socioeconómicas. Entonces, Karl Marx plantea que la historia está periodificada de la siguiente manera. La primera etapa, primer periodo, la comunidad primitiva. Mira la imagen por acá. Es aquel periodo, pues, en donde no existe la propiedad privada. La propiedad es colectiva. Ahí está. En el ámbito económico, por ejemplo, es una economía de subsistencia. El hombre, durante este periodo, su economía era de subsistencia, es decir, se dedicaba a cazar para comer en el día, a recolectar para comer en el día. Sí. Entonces, esas eran las principales características, o sea, a grosso modo. Luego viene el siguiente periodo, mira, el esclavismo, ¿ya? Y aquí, en este periodo, Karl Marx sostiene, pues, que aquí, bueno, como su nombre lo dice, ¿no? Sostiene que aquí aparece la esclavitud. Primero, hay grupos de personas que son los dominantes y hay otros que vendrían a ser los dominados. Dentro de esos dominados, pues, están los esclavos. Ahí están los esclavos. Y claro, estos esclavos están al servicio de la clase o de las personas, del grupo de personas privilegiadas, o personas privilegiadas. O en todo caso, los esclavos están al servicio de el Estado. ¿Correcto? Ejemplo, profesor, ejemplo, eh, citemos Grecia, ahí está la esclavitud en Atenas, la esclavitud en Esparta, ¿cierto? ¿Ya? Los esclavos eran en este caso entregados pues a los ciudadanos atenienses o a los ciudadanos espartanos, ¿correcto? A ver, ¿qué más podemos estar? Entonces podemos decir pues que aquí el Estado estaba al servicio de la clase privilegiada. Estado estaba al servicio de la clase privilegiada. Ahora, ¿y por qué acá había esclavos? Bueno, recordemos que durante los periodos antiguos, distintos estados o ciudades-estados están en guerras y el estado derrotado, pues, su población terminaba siendo sometida, terminaba siendo vendida o terminaba como esclavo en el estado ganador, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí está, ahí lo tenemos. Luego la siguiente etapa viene a ser pues el feudalismo, ¿ya? El feudalismo varía. ¿Por qué? Porque en esta etapa es una estructura, el feudalismo es una estructura basada en el predominio de la tierra, en el predominio del feudo. Ahí está, ¿ya? Por ejemplo, aquí la principal actividad económica es la agricultura rural, ¿no? La agricultura rural. ¿Recuerdas tú quiénes son los actores sociales acá? A ver, escríbeme por el chat.
en el feudalismo, recordemos en el que has llevado tu clase de feudalismo en la academia o en la secundaria, a ver, ¿quiénes son los actores sociales aquí que resaltan en el feudalismo? Tiempo. A ver, ¿quiénes son los actores sociales en el feudalismo, muchachos? Por ejemplo, teníamos ahí a los señores feudales, ahí está, vamos avanzando también. Tenemos a los señores feudales, a los siervos, ¿cierto? Los siervos que trabajaban para el señor feudal a cambio de recibir protección, ¿correcto? Durante el feudalismo, pues los siervos le juraban lealtad a los señores feudales a cambio de recibir protección y a cambio de recibir una pequeña parcela de tierra dentro del feudo o dentro de las tierras del señor feudal. Había esa relación, ¿correcto? ¿Ya? Bien. Luego, vaya a la etapa, según Karl Marx, a la etapa del capitalismo. Aquí cambia la cosa, porque ya la actividad económica principal ya no va a ser la agricultura. Sigue siendo importante, pero ya no es la agricultura, pasa a ser en este caso el comercio, ¿ya? Se le llama capitalismo porque es aquella estructura basada en la propiedad privada de los medios de producción, mira, como vemos acá, ¿no? Basada en la propiedad privada, pues, de, uno, los bienes de capital, eh, máquinas, casas, ¿no? Estructuras donde se producían los bienes, ¿ya? Por ejemplo, acá surge un nuevo actor social, ¿no? Mira esta imagen, revolución industrial. A ver, recordemos, revolución industrial. ¿Qué actor social surge en la revolución industrial, muchachos? ¿Qué actor social surge en la revolución industrial? ¿Mm? A ver, Ruth, William, a ver, comentarios. Xiomara, Génesis, a ver, ¿qué actor social surge en la Revolución Industrial? 1750. Ese trabajador que estaba en las fábricas. A ver, ¿qué actor social? A ver, te doy opciones, ¿ah? Burguesía, proletario, aristocracia. ¿Cuál sería? A ver, respóndeme por el chat. ¿Cuál de esas opciones que te di? Burguesía, proletario, aristocracia. Luciana me dice proletario. Ya. Xiomara, burguesía, proletario. Ya. Mira, voy a hacer un hincapié, ¿ah? Durante el feudalismo, gracias Ruth, proletario, bien. Durante el feudalismo surge la burguesía, ¿sí? Algo que no lo mencioné. Pero ya en la etapa final, ¿no? En la Baja Edad Media, que viene ahí a ser el resurgimiento de las ciudades. Ahí surge la burguesía, ¿no? Hasta el día de hoy existen burgueses que vienen a ser estos grandes comerciantes, estos grandes empresarios del país, ¿no? Por ejemplo, los comerciantes de Gamarra serían pequeños burgueses, ¿no? Pero, por ejemplo, Dionisio Romero, ¿no? Pastor Dávila, esos serían los grandes burgueses. Entonces, durante a finales del feudalismo, después, posterior al feudalismo, perdón, en la Baja Edad Media, surge la burguesía, ¿no? Es que viene a ser pues este comerciante con mucho poder económico, con mucho dinero. Tanto es así que prestaba dinero a los grandes señores, prestaba dinero a reyes, ¿correcto? Y aquí en el capitalismo, este burgués, que ya tenía poder económico desde antes, ahora este burgués quería tener poder político, quería acceder a más derechos. Uno, quería tener propiedad privada, que nadie le quite sus bienes, y quería pues también participar en las decisiones políticas de el Estado, ¿ya? Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿ya? Porque me fui un poco, ¿qué actor social surge en el capitalismo?
El proletariado, pues. El proletariado que vienen a ser los trabajadores de fábricas, o también se le conoce como obreros, obreros, trabajadores de fábrica o proletariado. Surge el proletariado. Y este proletariado surge pues con malas condiciones, mal asalariado, sin seguro contra accidentes, cuenta con excesivas horas de trabajo. Entonces, en eso se caracteriza el capitalismo, porque la producción, a veces sí, durante el capitalismo, a diferencia del feudalismo, la producción de bienes en el capitalismo es en grandes cantidades, porque ahora pues tienen a su favor las máquinas que producían en grandes cantidades, ¿correcto? Bien, y Carlos Marx decía que la última etapa venía a ser pues el comunismo, aquella etapa en donde la propiedad privada desaparece, según Karl Marx, la propiedad privada debe desaparecer, ¿ya? Las clases sociales también, ¿no? Debe desaparecer, ¿ya? En donde las personas eran dueñas de los bienes, pero de manera colectiva, ¿no? No había un solo dueño de grandes tierras o de grandes cantidades de bienes, sino las propiedades eran colectivas. Bueno, eso sostenía Karl Marx, era la última fase, la última fase. ¿Ya? Bien, muchachos, ¿no? Vamos a ver, hay que dejarlo pues al tiempo cómo se viene desenvolviendo, cómo va a ser el devenir de la historia. Bien, ahora sí, continuamos, continuamos. Vamos con el tiempo. Listo. Mira, vamos ahora, estamos acá, sí, hemos avanzado lo que es la periodificación de la historia. ¿Ya? Y vamos ahora a explicar un poco la periodificación de Cristóbal Keller, la estructura, pero en la parte de la prehistoria, ¿no? Eh, la periodificación de la historia tiene dos grandes momentos, la prehistoria y la historia, ¿no? Así cortito, ¿cuándo inicia la prehistoria? Con la aparición del hombre, ¿no? Ojo, ya esto ya no es bajo la estructura de Karl Marx, ¿ah? No, ya, esta es la tradicional, ¿no? La que te estoy diciendo ahora. La prehistoria se inicia con la aparición del hombre, la aparición de la escritura, la prehistoria. Y con la aparición de la escritura en adelante, hasta nuestros tiempos, ya viene a ser la historia, dividida pues en antigua, media, moderna, contemporánea. Ya. Esta parte que vamos a ver ahora es la parte de la prehistoria, mira. ¿Ya? La prehistoria se divide en estos grandes momentos: el paleolítico, el mesolítico y el neolítico, ¿ya? Conceptos que los conoces, ¿ah? Los conoces. El paleolítico, que es la parte más antigua de la prehistoria, se divide a su vez en tres grandes momentos, mira: paleolítico inferior, paleolítico medio, paleolítico superior. Te digo la cronología, mira. El Paleolítico inferior inicia hace unos 2,5 millones de años hasta los 125.000 años antes de Cristo, aproximadamente, ¿correcto? Dentro de este periodo, dentro de este periodo, vamos a ver pues las evidencias humanas, ¿ya? Por ejemplo, dentro de este periodo tenemos al Homo habilis, ya se han encontrado evidencias de Homo habilis. Ahí está. El Homo habilis se caracteriza por, bueno, primero se llama Homo habilis porque fue el primer homínido en fabricar sus propias herramientas. Por eso se le llamó Homo faber también. Homo faber, ¿ya? ¿Dónde se han encontrado estas evidencias? En Tanzania, en Olduvai y también en Kenia, Ileret, ¿ya? Otro homínido del género Homo, ¿ya? Que, que está dentro de este periodo es el Homo erectus. El Homo erectus. ¿Qué caracteriza al Homo erectus? Su propio nombre también lo dice, por eso le han puesto así, erectus. El Homo erectus, a diferencia del habilis, se caracterizó por tener una postura más erguida, más erecta, ¿ya? Otra característica del Homo erectus es que llegó a
manejar el fuego. Las evidencias sostienen, son pocas, son escasas las evidencias, pero que sugieren de que Erectus dominó el fuego. ¿Ya? ¿Qué más? Eh, Habilis, por ejemplo, ¿no? Habilis cambió su alimentación respecto a los anteriores, ¿no? A los antepasados. Por ejemplo, Habilis empezó a ser carroñero, empezó a comer carne, a diferencia de las evidencias anteriores, que eran pues recolectores o consumían pues hojas, ¿ya? Bien. Las evidencias de Erectus, mira, las más clásicas están acá, ¿no? El hombre de Java en Indonesia o el hombre de Pekín, China. Está, ¿ya? Bien. Existe una evidencia de Homo erectus que data de una antigüedad de 2 millones de años, 2 millones de años en Etiopía, ¿ya? Ese es el más antiguo que ha habido. Bien. Luego vamos al Paleolítico Medio, mira. En el Paleolítico Medio tiene la siguiente cronología, ¿no? De 125.000 años antes de Cristo a 35.000 años antes de Cristo. Durante este periodo predominó principalmente el hombre de Neandertal. Ojo, no quiere decir que durante este periodo no existió otro Homo, ¿ah? Sí existió. Por ejemplo, durante este periodo también estaba el Homo sapiens, estuvo el Homo sapiens, ¿ya? Solo que el Homo sapiens llega hasta el Paleolítico Superior. En cambio, el Neandertal se quedó en el Paleolítico Medio, en esos años que te di, 125.000 a 35.000 antes de Cristo, ¿correcto? Características de Neandertal. Bueno, primero su nombre, ¿no? Primero su nombre. Neandertal porque se encontró, no es que solo hay una evidencia, muchas evidencias, pero se encontró una gran cantidad de evidencias en Alemania, en el valle de Neandertal. De ahí deriva pues su nombre. Se caracterizó por tener mucha musculatura, de ser muy robusto, muy corpulento, nariz larga, profunda, sobre todo porque Neandertal estaba en climas muy fríos, ¿ya? Medía más de 1,60 m Neandertal, ¿ya? Un poquito más de 1,60 m, ¿ya? Bien, y por último tenemos pues aquí al Paleolítico Superior, que es de los 35.000 antes de Cristo a los 10.000 antes de Cristo, ¿ya? Y aquí la evidencia que ha llegado hasta estos tiempos es del Homo sapiens, o sea, nosotros, ¿no? Nuestros antepasados, nuestros ancestros, viene a ser pues este género Homo, el Homo sapiens, ¿ya? La evidencia más antigua de Homo sapiens está en Marruecos, muchachos. Está en Marruecos, hace unos 300.000 años antes de Cristo. No te dije, la evidencia más antigua de Neandertal está en España, ¿ya? Se me fue el nombre, está en España, este, Atapuerca, está en España, hace unos 400.000 años antes de Cristo, ¿ya? Y mira, la evidencia de Homo sapiens, unos 300.000 años antes de Cristo. Quiere decir, mira, si tú imaginas en tu mente la periodificación, Homo sapiens, inclusive la evidencia sugiere que llegó a existir en el Paleolítico inferior, ¿no? Ahí está la evidencia. Ahí está 300.000 años antes de Cristo, en Marruecos, ¿ya? Y fue la única que llegó, pues, hasta estos tiempos. Bien, y luego tenemos aquí, ya por último, el Neolítico. Perdón, el Mesolítico. El Mesolítico. Nos habíamos quedado en el Paleolítico, muchachos. A ver, para ver que me esté siguiendo, ¿ah? ¿Entre qué años? ¿En qué año termina el Paleolítico, muchachos? ¿En qué año termina el Paleolítico? 10.000 antes de Cristo, 8.000 antes de Cristo, 4.000 antes de Cristo. A ver, escríbeme para ver que me esté siguiendo. Paleolítico termina en 10.000. Termina en 10.000 antes de Cristo, hasta el 10.000. Y mira, el Mesolítico tiene una duración breve, como que es una etapa de transición entre el Paleo al Neo. El Mesolítico dura de los 10.000 hasta los 8.000 años antes de Cristo.
¿ya? Durante este periodo, el hombre pues empieza a cambiar. Por ejemplo, si aquí el hombre vivía en cavernas, era nómade, en el Mesolítico ya el hombre empezaba a ser un seminómade, seminómade, ¿ya? Bien, si aquí vivía en cavernas, aquí en el Mesolítico empezaba a hacer sus primeras viviendas, ¿no? Viviendas llamadas palafitos, palafitos. ¿Y por qué te decías que es transición? Porque ya en el Neolítico, que es del 8000 antes de Cristo al 4000 antes de Cristo, hay un gran cambio. Hay un gran cambio en el comportamiento del hombre entre el Paleo y el Neolítico. Por ejemplo, si en el Paleolítico desarrollaron una economía de subsistencia, en el Neolítico el hombre desarrolló una economía productiva. Quiere decir que en el Neolítico surgió la agricultura, surgió la ganadería, la cerámica, la textilería. Mira, durante el Neolítico, debido a que el hombre dominó la agricultura y las otras actividades que te mencioné, empezó a surgir el excedente. Y este excedente fue controlado y fue repartido, pues, por estos sacerdotes astrónomos, que a su vez tenían conocimientos acerca de cuándo iban, pues, a venir las épocas de lluvia o la para de la lluvia. Cuenta. Por eso que durante el Neolítico, debido a este excedente, el hombre se dejó de preocupar por qué comer. Y ahora su preocupación era bueno, construir. Por eso es que en el Neolítico se empezaron a construir, realizar las primeras construcciones. ¿De qué? De plazas, por ejemplo. Plazas, centros ceremoniales. ¿Ya? Bien. Listo. Vamos entonces. Me parece que vamos a hacer un alto y ya nos vamos a las preguntas. Este es el caso peruano. ¿Ya? Sí. Vamos a las preguntas. Oh, rapidito aquí. Importante, ¿no? Datos que mencionar. Quiero detener acá un ratito en Mesopotamia. ¿Ya? Mira, Mesopotamia pasó por distintas etapas, distintos periodos. ¿No? Por ejemplo, la civilización de Mesopotamia se va a iniciar con los sumerios. ¿Ya? Pregunta, a ver, vamos por el chat. ¿Cuáles son los principales aportes de los sumerios? A ver, por el chat. Los principales aportes de los sumerios. Yo te digo uno, te ayudo. Bien, Luis. Bien, Luciana. La escritura cuneiforme, ¿cierto? Bien, la escritura cuneiforme. Otro aporte, otro aporte de los sumerios. Hay grandes aportes, ¿ah? De los sumerios que hasta el día de hoy se vienen utilizando. Otro, mira, te doy otro aporte. Sencillito, la rueda. Otro aporte relevante de los sumerios. La rueda. El arado. El arado. Otro aporte. Utilizando, claro, la fuerza de los animales. Otro aporte, el ladrillo, ¿ya? Por eso es que en Mesopotamia se empezaron pues a construir los grandes templos, o también llamados los sigurats, ¿ya? Los sigurats son parecidos, no son iguales, ojo, ¿ah? A las pirámides de Egipto, son parecidos, ¿ya? Y los sigurats eran centros de adoración para los dioses de las distintas ciudades de Mesopotamia. ¿Ya? Pero no solamente eran centros de oración, también eran espacios para poder besos a las personas. Volví, muchachos, volví. Salí por un momento. El internet. Ya, listo. Bien,
Vamos entonces, vamos con las preguntas. Ya, a ver, primera pregunta, muchachos. Vamos con la parte práctica. Ahora sí. Clave, muchachos. Clave de la uno. Xiomara. Listo, Xiomara. A ver. Xiomara nos dice la B. Jennifer nos dice la D. Ojo, dice que surge en la Edad Media, un mecanismo de identificación en las sociedades feudales, su simbología con los años pasó a facilitar el reconocimiento de territorios y de diversas agrupaciones como gremios. Aquella disciplina es bien, Xiomara, la heráldica. La heráldica, correcto. Paleografía, paleografía viene a ser la disciplina que estudia las escrituras antiguas. Paleografía. Epigrafía viene a ser el estudio de las escrituras sobre materiales duros, ¿no? Toponimia, mira, no expliqué. Toponimia es aquella disciplina que estudia el origen de los nombres de lugares. Toponimia. También hay homonimia, ¿ya? Estudia el origen de los nombres de las personas. Bien, sigamos. Siguiente pregunta. Dos. A ver. A ver, Xiomara. La A nos dice Xiomara. O sea, solo la uno. Señale los enunciados correctos sobre la... Cuando dice periodización científica de la historia, se está refiriendo a la de Carlos Marx, ¿ya? Si se estuviera refiriendo a la otra periodificación, diría tradicional o mencionaría al autor, ¿no? Que es Cristóbal Keller. Aquí se está refiriendo a la de Karl Marx, ¿ya? Entonces, a ver, quiero escuchar o quiero leerlos, quiero leer otras claves. Vamos. Gracias, Omar, por tu respuesta. Jennifer nos dice la B, la uno y la 2. Una respuesta más. A ver.
Ruth, la A. Ya, a ver, vamos a desarrollar. Como les decía, al decir periodización científica se está refiriendo a la periodificación de Karl Marx. ¿Ya? Dice, divide la historia según el tipo de relaciones económicas y sociales. Correcta. Sí, es verdad. Dos, incide en fechas consideradas importantes. No, no incide en fechas. La que incide en fechas es la de Cristóbal Keller. 4000 años antes de Cristo, 476 después de Cristo, 1453 después de Cristo. Esas. ¿Fue planteada por Cristóbal Keller? No, esta fue la periodificación científica por Karl Marx. ¿Considera que la historia comienza con la aparición del ser humano? Sí. Bueno, este dato no te lo mencioné. Te lo mencioné, sí, pero para Karl Marx la historia comienza con la aparición del ser humano. ¿Ya? Bien. Clave, entonces, la E. Listo. Siguiente pregunta, muchachos. A ver, a los que les gusta la lectura. ¿Pueden activar su micro ustedes, chicos? Ruth, ¿pueden activar su micro? Xiomara, a ver si alguien me contesta, quizás para hacerlo más fluido entonces. ¿Pueden activar ustedes sus micros? 26. Oh, oh. A ver, empezamos entonces con las respuestas. Ya, nos dicen por aquí la A y la C. Bien, Jennifer, Xiomara, gracias a los que han participado. Ruth, Luana, Ariana. Bien, respuesta clave correcta, la C.
A partir del texto podemos deducir que eh, podemos hablar de las edades de la historia a partir, pues, de los testimonios dejados por sus protagonistas. ¿Ya? Testimonios dejados por sus protagonistas. ¿Ya? Es más específica acá la respuesta. Bien, siguiente. Dice acá, los historiadores siempre tergiversan. Sí, cierto. ¿Ah? Bueno, no, nunca podemos generalizar, ¿no? Acá están generalizando, ¿no? Nunca podemos generalizar, pero sí, pues, ¿no? Debe haber historiadores que sí tergiversan el pasado. Dice, al no poder constatar el pasado, el historiador debe reconstruir el pasado de las sociedades desde su punto de vista. No, pues, el historiador debe reconstruir el pasado objetivamente, sacando sus pasiones de lado, ¿no? O sus emociones. Por eso que se dice que reconstruir la historia por un historiador que vive muy cerca al tiempo en el que sucedieron los hechos no suele ser lo más adecuado. Quizás por aquella persona que no vivió en esa época, ya lo va a ver con una mirada más objetiva. ¿Ya? Bien. Siguiente. Pregunta 4. Respuesta. Ah, excelente. A ver, vamos. Eh, Shania, está bien. La B. Xiomara, la B. ¿Más? Jennifer, la E. Ya. Ya, empezamos. Empezamos. Miren, Ruth, la E nos dice Ruth. Listo. La clave correcta es la alternativa B. Claro, durante la Edad Media, gran parte de la Edad Media, sobre todo desde su inicio hasta el siglo XIV, ¿ya? Vamos a ver pues que la economía de la Edad Media era una economía ruralizada. Es decir, las ciudades, por ejemplo, empezaron a empobrecer. Las ciudades perdieron ese auge comercial que tenían. Ya en la última parte de la Edad Media, nuevamente aumentó o se dio ese crecimiento de las ciudades. Pero buen tramo de la Edad Media, eh, el mundo de la Edad Media, pues se la pasó en las zonas rurales, ¿no? En los campos. Por eso dice acá la ruralización de la sociedad. La Edad Media fue una edad bastante complicada, muy insegura, ¿no? Muy insegura. Y, y con esto ya te asegurabas. Y dice acá, la presencia de señores territoriales, o sea, la presencia de señores feudales, señores dueños de la tierra. Eso corresponde a la Edad Media.
No podría ser el surgimiento de las primeras civilizaciones de la historia humana, porque esas se remontan mucho más tiempo atrás. Las primeras civilizaciones serían pues las de Mesopotamia, ahí está, 4.000 años antes de Cristo, ahí está, aproximadamente, ¿cierto? No podría ser esto. El dominio de monarquías centralizadas, no, el dominio de monarquías centralizadas ya viene a ser en la Edad Moderna, no tiene nada que ver. La ruralización de la economía, hasta ahí podría ser, pero dice las relaciones asalariadas, no. Todo lo que viene a ser con relaciones asalariadas es con el surgimiento de las máquinas, edad moderna también, ¿ya? Finales de la edad moderna, ¿no? Finales de la edad moderna. Y tampoco, ¿no? La sociedad mercantil, edad moderna, ¿ya? Expansión colonial también, edad moderna. Bien, siguiente. Ahí está. Bueno, durante la explicación teórica justamente yo les hablaba de esto, ¿no? Que durante la Edad Media se caracterizó pues porque el señor feudal, dueño de grandes extensiones de tierra, ¿ya? Utilizaba esta condición en su beneficio para que las personas que vivían dentro de su dominio, estas personas le juren lealtad al señor feudal, a cambio de ciertos beneficios. Y claro, los siervos buscaban, en este caso, jurarle lealtad al señor feudal para pedir o para obtener protección. Y además, una pequeña porción de tierra para su consumo y de su familia también. A cambio, el señor feudal, ¿qué pedía? Si es que el señor feudal entraba en guerra con otro señor feudal, estos siervos iban a luchar, iban a pelear. Y así se la pasó pues el feudalismo. Este es el momento en donde se firma, o esta es la ceremonia eh, en donde un siervo le jura lealtad al señor feudal. Ahí está. Deposita sus manos sobre las del señor feudal. ¿Ya? Ahí viene a ser en los distintos momentos, ¿no? El homenaje, la investidura y el espaldarazo. Bien. Siguiente. Listo. Pregunta 5, muchachos. Vamos. Excelente. Ya tenemos claves. A ver. Xiomara, o por más atrás, a ver, el Wanda nos dice la D, Xiomara la B, Ruth A, Jennifer A. A ver, vamos. Eh, crisis del petróleo. Ya tenemos aquí crisis del petróleo. Empezamos por el más facilito, el que es acontecimiento, ¿no? Decíamos que el acontecimiento es de corta duración, horas, días, corta duración. Cierra el Congreso, pues, del 5 de abril de 1992. Acontecimiento 3 con B. Vamos a ver. Ajá, todavía tenemos dos opciones más. Y luego tenemos por aquí la crisis del petróleo de la década de 1970. Esta viene a ser la coyuntura. Coyuntura 2A. Aquí. Clave B. Y por descarte, ¿no? El proceso histórico, que es de larga duración, capitalismo mercantil. ¿Ya? Bien, Shania, excelente. Gracias por tu participación también.
Pregunta 6. A ver, ya. Bien. A ver, vamos con las claves. Shania. La C nos dice Shania. Xiomara. La C también nos dice Xiomara. Ya. A ver, dice, la fuente histórica es la materia prima utilizada por el historiador para reconstruir el pasado de las sociedades. Si quisiéramos elaborar la historia de la guerra en Franja de Gaza, cuyo último episodio se inició en el 2023, debemos utilizar principalmente fuentes. Ajá, bien. Gracias, Sofía. Y a todos los que mencionaron, C. Escritas, documentadas. Quizás alguien escribió un libro, publicó un libro o un diario, ¿cierto? Entrevistas y lo subieron pues a las redes o fue televisado, ahí está, orales, entrevistas, como les decía. Bien, 6 C. Por ahí me dijeron, ya, etnológicas. Etno- la etnología es también una ciencia auxiliar. La etnología se encarga de estudiar la historia y el origen de los pueblos, ¿no? ¿Ya? Sus costumbres, sus tradiciones. Estudia todo ello, la etnología. Menciono porque se repite varias veces acá. Siguiente. Pregunta 7, muchachos. Bien. A ver, vamos con las claves. Excelente. A ver, ¿qué dice por aquí? Xiomara. Bien, Xiomara. Participación bastante activa. ¿Ya? Shania. Sí. Génesis. Bien, Génesis. Jennifer, con el emoticón. ¿Cómo interpreto eso? ¿Duda? ¿O que te demoraste? Ya a ver. Clave, muchachos. La C. Muy bien, chicos. ¿Ya? Estudia la composición, las características de los grupos sociales, sociología, ¿no? O sea, recuerden, la sociología estudia el comportamiento de las sociedades humanas, comportamiento de las sociedades humanas, cómo se interrelaciona con sus pares, en la familia, en la política, ¿ya? Luego dice, se encarga del estudio del hombre y su relación con el medio ambiente y su interrelación con el espacio también podría ser, ¿no? Geografía, ¿no? Dos, C, geografía, ahí está. ¿Ya? Y tres, estudia la administración de los recursos escasos con los que cuenta la sociedad. Esta es otra forma de definir economía.
3 de economía. ¿Ya? Bien. Siguiente, 8. A ver, vamos con la 8. A ver, listo. Xiomara, B. Ya, con duda, Xiomara. Shania, B. Jennifer, la D. 2 y 3. Ya, ya listo. Bien, gracias por su participación. Ya. ¿El Homo sapiens proviene de Europa? No. En clase lo mencioné. La evidencia más antigua del Homo sapiens está en África, en Marruecos. O sea, el Homo sapiens no proviene de Europa, proviene de África. ¿Ah? Luego dice, el Homo sapiens desplazó al Homo neanderthalensis del proceso evolutivo. Bueno, más que desplazó, lo absorbió, ¿no? Porque nosotros llevamos, bueno, no podríamos, no, siempre digo, ¿no? No hay que generalizar, ¿no? Pero sobre todo la población euroasiática es aquella población que tiene una carga genética del hombre de Neandertal, una baja carga genética, entre el 1 y el 4%. Hay un video de la BBC que justamente habla de lo que menciono. Dura poco, ¿ah? Lo puedes ver, te lo recomiendo, ¿ya? Entonces, la 2, el uno dice el hombre de Cromañón, ¿ya? ¿Es la evidencia más antigua de Homo sapiens? No, pues, el hombre de Cromañón no es la evidencia más antigua de sapiens, más bien es de las más recientes cronológicamente, ¿ya? Entonces, bien a los que han respondido la B, solo la 2, haciendo énfasis en este término, ¿ya? Bien, seguimos. Siguiente pregunta. Ahí está. 9. A ver, vamos con la 9, muchachos. Ah, ya, mira. Para responder esta pregunta, te sugiero que revises la periodificación, ya, la periodificación de la historia y, y lo contrastes con la ubicación de cada género Homo en el periodo paleolítico. Perdón, lo contrastes, no, lo integres, lo integres, ¿ya? Lo relaciones. Ya, pero por acá ya tengo una respuesta. ¿Ah? Génesis. Ah, nos dice Génesis. Con duda también Génesis. Ah, Xiomara. Ah, sí. ¿Ah?
Nos dice que en China, pues, en la cueva de Zhoukudian, en Pekín, ya se han encontrado escasas evidencias del uso del fuego por Homo erectus. Homo erectus, la evidencia de acá es el hombre de Pekín. En cambio, dice que existe una mayor cantidad de restos de hogueras bien estructuradas en yacimientos distintos del hombre de Neandertal. Esto significa que el uso del fuego se difundió en los continentes durante el Paleolítico inferior. No, no. Por último, no. No llegó a todos los continentes. Fue una práctica exclusiva de los homínidos que vivían en las zonas con bajas temperaturas. Habría que especificar aquí, ¿no? ¿Es característica de todos los homínidos? No, tampoco, no. El habilis, nada que ver el habilis. Fue dominado y difundido por toda Asia por el Homo erectus, pero el texto dice que hay escasas evidencias del uso del fuego por el Homo erectus. O sea, sería aquí correcta que fuese dominado si hubiesen muchas evidencias y en distintos lugares, muchísimos. Entonces, la clave es la A. Fue dominado y difundido en Europa durante el periodo paleolítico medio. Correcto para todos aquellos que han respondido la A. Muy bien, chicos. Vamos a la 10. A ver, listo, muchachos. Respuesta, a ver si Mara. Shania, la E. Ya, Shania la E, Xiomara la E. Ya, Jennifer la B. Ya, ojo, aquí, bueno, te hablan acerca de estudios, estudios de restos óseos del hombre de Neandertal y del Homo sapiens. Y luego te hace mención en la otra información importante, que se ha hecho un análisis, un estudio de ADN. Bueno, un estudio de ADN no te va a demostrar manifestaciones artísticas, descartado. Tampoco te va a demostrar herramientas líticas, descartado. La C, ¿ya? Vivió antes que el Homo sapiens. Mm, Mira, para que esto sea la clave, la C, no es necesario ADN, tan solo un estudio de carbono 14 sobre la evidencia ósea, ¿no? Ahí se determina cuál es más antiguo. ¿Ya? Entonces tampoco es la C. Eh, que el hombre de Neandertal dio origen al Homo sapiens. Ya, no, no es la respuesta acá, porque el hombre de Neandertal y del Homo sapiens, si bien es cierto, hay la posibilidad de que tengan un antepasado en común, pero van por dos ramas distintas, ¿no? Neandertal y sapiens, dos ramas diferentes. Bueno, no es que el Homo sapiens proviene de los neandertales, ¿no? Y la C, ambos homínidos son dos ramas diferentes de la evolución. Sí, muchachos. Esa es la clave correcta. Muy bien. La E, ¿ya? Dice, ambos homínidos son dos ramas diferentes de la evolución, pero como te decía, provienen de un antepasado en común. ¿Cuál es ese antepasado en común? Ahí lo tienes, mira.
Homo heidelbergensis. Ese es el antepasado común del hombre del Neandertal y del Homo sapiens. ¿Ya? Ahora, profe, ¿por qué son tan diferentes si ambos tienen un antepasado en común? Lo que pasa es que Sapiens, recuerda por la clase que hicimos al inicio, Sapiens se desarrolló en África, ¿no? Mientras que Heidelbergensis en Europa, África, otro clima más cálido, Europa tiene climas fríos, ¿no? Hay zonas donde tiene climas fríos. Ahí está. Entonces, ese es el antepasado en común. Por aquí te dejé la cronología también de Heidelbergensis. 600.000 a 200.000 años atrás. ¿Ya? Bien, sigamos, sigamos. Siguiente pregunta, 11. Esto sí, rapidísimo lo tienes que responder, ¿ah? Abstracción viene a ser imaginación, capacidad de imaginar y de representar. Abstracción, capacidad de imaginar y representar. Clave, muchachos. Ajá, ya empezamos con las respuestas. Bien, Xiomara, bien. Bueno, no que te he dicho que tu respuesta esté bien, sino bien por responder primero. Bien, Xiomara, bien. Esa actitud la saludo. Muy bien, Xiomara. A ver, ¿quién más, muchachos? Sofía B, Luana C. Ya. Mira, mientras hace un momento te di la definición, una aproximación del término abstracción, ¿no? Es representar ideas que uno tiene en la mente. Ya, pues muy bien, claro, la mayoría le atinó. Así es. Se refleja en las expresiones artísticas, ¿no? Y la evidencia de expresiones artísticas, pues viene a ser el arte rupestre. ¿Ya? Ahí está. La abstracción no se puede representar en el tamaño del cerebro, no se puede reflejar, ¿ya? Uso del fuego. Abstracción quiere decir imaginar y representar, o sea, dibujar. Ahí está. Siguiente pregunta. Esta pregunta lo respondes por deducción, ¿ah? 38. Shani, ¿esa es tu respuesta de la 12? ¿Sí? Shania, confírmame. No, no. Ah, ya, ya. Ok. Ya, listo. Bien, Semara. Excelente. Clave, la C. Muy bien. Para tener una idea, el Próximo Oriente es esta zona que está sombreada, mira, de color ocre. Esta región que tiene un tono más fuerte, ocre le voy a decir, ¿ya? No es exactamente ocre. Este es el Próximo Oriente, conformada por la península arábica, ahí está, la parte noreste de África, está, e inclusive, mira por aquí, esta parte de la zona de Turquía, Siria, Israel, y llegando hasta Afganistán, ¿ya? A ver, a ver esta última pregunta, muchachos. Las primeras ciudades de la historia surgieron en el cercano Oriente y alrededores. No son establecidas. ¿Cómo? Y con esta pregunta nos despedimos.
A ver, Xiomara, para no perder la costumbre, ¿cuál es la respuesta? Bien, Xiomara, bien. Respuesta de terrenos aptos para la agricultura y rutas de intercambio. Por ejemplo, profesor, ¿cuáles serían esas? Ah, mira, acá te presento, mira una imagen. Ahí está, ya ves. Tenemos aquí el río Nilo. El río Nilo en sí una ruta de transporte, ¿no? Era un río navegable. Tenemos ahí el río Nilo, ¿ya? En esta zona de los alrededores se desarrolló pues la agricultura, ¿ya? Hasta llegar al delta. Otro ejemplo, está mira, en Mesopotamia, ¿no? En Mesopotamia, entre el río Éufrates y el río Tigris, se va a formar también pues grandes ciudades que desarrollaron la agricultura, ¿no? La ganadería, ¿ya? Bien, muchachos, hasta aquí entonces con nuestro tema del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Nos vemos. Cuídense mucho. Muy buenas noches. Hasta la próxima. Chao, chao. Nos vemos, nos vemos. A ver. Adiós, me dicen. Allá. Adiós. Adiós, chicos. Hasta luego. Ah, ya, ahora sí. Un poquito fuerte. Adiós. Listo, Ruth. Hasta luego, hasta luego. Listo, listo. Hasta luego, Génesis. Nos vemos. Gracias, Luana. Nos vemos, chicos. Cuídense. Chao, chao.